9:30 en la República del Paraguay, 30 grados la temperatura en este lunes de diciembre. La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Bien, doctor, un gusto saludarle. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema es analizar la economía de mercado versus el intervencionismo estatal. Es importante analizar eso porque hay veces que algunos que son fundamentalistas de la economía de mercado dicen todo hay que dejarlo librado a las fuerzas de la oferta y la demanda porque ellas se regulan automáticamente en forma autogestionada. Es decir, no necesita ninguna autoridad que le diga a la demanda o a la oferta tienes que hacer tal cosa o tal otra. Pero los fundamentalistas de signo contrario, es decir, los que creen que todo lo puede solucionar el Estado, a esa gente les llama partidaria del intervencionismo estatal. Hay gente que piensa que como la economía de mercado no funciona para nada, lo que hay que hacer es fortalecer el sector público porque el sector público es el que soluciona todos los problemas. Y la verdad es que ni la economía de mercado ni el intervencionismo estatal por sí solos pueden solucionar los problemas. La economía de mercado funciona bien en ciertos ámbitos, pero no tiene ni siquiera a articularse. Por ejemplo, si uno va a dejar la titularidad de las tierras, o sea, las propiedades inmobiliarias del país, a la economía de mercado, y ahí estaríamos realmente en el caos total, porque allí no rige para nada la economía de mercado. Ahí es el sector público el que determina la articulación de una necesidad o de la otra, ¿verdad? El sector público es, por ejemplo, a cargo del Catastro Nacional, que eso sea paso tiene que actualizar sus datos. Son los municipios los que se encargan del impuesto inmobiliario, es decir, todo el sector público, ¿no? Aunque sean personas privadas, la inmensamente mayoría es propietaria de ese inmueble, ¿verdad? Bueno, por otro lado, el intervencionismo estatal algunas cosas las puede hacer bien si los funcionarios son honestos y capaces, ¿verdad? Si los funcionarios son honestos y capaces, el intervencionismo estatal puede ser en ciertos ámbitos. Por ejemplo, para dar seguridad social a los habitantes, allí el intervencionismo estatal puede ser muy útil a través de instituciones públicas de seguro, por ejemplo. También para la educación, para asegurar educación básica a todos los habitantes, el intervencionismo estatal puede ser oportuno. Pero hay algunas otras áreas en las que realmente la economía de mercado debería prevalecer. Por ejemplo, cuando se toma decisiones sobre inversiones a realizar o cuando se trata de fijar precios, es mejor que sea gracias a la confluencia de la oferta y la demanda. Porque el funcionario público realmente no está en condiciones de tomar decisiones privadas. Eso tiene que estar a cargo de los empresarios de ese mismo signo, es decir, de los empresarios privados. Bueno, y lo que se suele ver en el ámbito latinoamericano es que algunas publicaciones y algunos organismos están allí haciendo loas a la economía de mercado y otras instituciones y otros organismos hacen lo mismo con el intervencionismo estatal. Entonces lo que tenemos que tener en claro en Paraguay es que tanto la economía de mercado como el intervencionismo estatal pueden ser buenos siempre y cuando existan instancias que pueden ser, por ejemplo, supervisadas por organizaciones de la sociedad civil que estén realizando la calibración correspondiente. Eso quiere decir cuánto se deja en manos de la economía de mercado y cuánto se deja en manos de la economía del Estado. Ese era el tema de mañana. Ahora, doctor Rodríguez Silvero, esto que usted nos dice tiene que ver también con esta tensión natural que vivimos. ¿Puede levantar la voz? A ver, no estoy escuchando bien. Ahí sí mejoramos ahí. Decíamos, ahí está mejor, doctor. Sí. Le decía yo, esta tensión natural que existe en las dos tendencias que usted señala, nos indica en primer lugar que los extremos luego no son saludables para la economía del país. Pero
podemos entender que según la teoría que usted expone, por detrás de esto hay un fuerte componente de sensibilización para los servidores públicos, para el manejo de la economía nacional, un trabajo casi de hormiga con los funcionarios públicos que son los que manejan y administran la cosa pública en economía. ¿O me equivoco, doctor? Así mismo es. Hay determinadas cuestiones en economía que no se puede dejar en manos de la oferta y la demanda. Por ejemplo, el equilibrio medioambiental. Si nosotros observamos el comportamiento de las fábricas, por ejemplo, con los desechos tóxicos que hay que fijarse en qué hacen con esos desechos tóxicos. En realidad procuran deshacerse de ellos en el primer baldío o en el primer arroyo disponible, ¿verdad? Eso es altamente perjudicial, no solamente para el medio ambiente, también para la economía y para la salud de los habitantes. Pero ahora las empresas privadas hacen esto. Por eso se necesita que entre en acción allí el sector público con sus organismos correspondientes, en este caso sería la Secretaría Nacional de Medio Ambiente, para verificar que los desechos tóxicos de las empresas, por ejemplo, sean debidamente tratados. Y eso es un tema muy actual hoy en día, porque resulta que estamos viendo que justamente el sector público no está desempeñando en su papel en el control de los desechos tóxicos. Eso está pasando, por ejemplo, con el lago de San Bernardino. Los residuos orgánicos que van en los vertederos de los hogares, de las fábricas y de los hospitales se echan así como están al lago de San Bernardino. Y si las algas que estaban ejerciendo un efecto equilibrador en el medio ambiente en ese lago, por algún motivo u otro dejaron de funcionar, y bueno, se produce lo que conocemos hoy en día como volver tóxico todo el lago de San Bernardino. Hoy en día no es recomendable que la gente, por ejemplo, se bañe en el lago de San Bernardino. Tampoco es recomendable que la gente se bañe en las márgenes del río Paraguay, que estén en la zona que va desde el Roque Alonso hasta Villa Elisa, porque resulta que todos los residuos orgánicos de Asunción y sus alrededores se vierten literalmente sin ninguna clase de tratamiento previo en el río Paraguay, y allí van los cloacales tóxicos de fábricas y otros elementos dañinos para la salud que generalmente provienen de hospitales. Se echan todos allí en esa corriente de los de Asunción. Gran parte de esa corriente tóxica, por ejemplo, va quedando en los mismos barrios y se los ve a simple vista porque el curso de las aguas negras en la misma, digamos, a la intemperie, todo el mundo lo puede ver. Bueno, si allí no entra en acción el intervencionismo estatal, y llevamos la CPRD, porque está visto que las manos privadas no están en condiciones de manejar ese tema. Acá esto involucra no solamente al Ministerio de Hacienda, involucra una cantidad de organismos que también están interesados o afectados en el tema ambiental. Estamos hablando de la propia Secretaría del Ambiente, estamos hablando de los municipios. Digamos que la red de acción pública debe complejizarse un poco más, tanto en el estudio de los daños que ocasiona, como también en esto del intervencionismo del Estado, porque los problemas son incontables y uno se pone a mirarlo desde esta perspectiva, doctor. Efectivamente, por eso que hace falta la radiodifusión como esta, para alertar a la ciudadanía de los peligros de creer en los fundamentalismos. Ni solamente la economía de mercado es buena, ni solamente el intervencionismo estatal es bueno. Es conveniente que se combinen ambos sistemas para que la sociedad saque provecho de ellos. Correctísimo, doctor Rodríguez Silvero. Gracias por la apreciación de esta mañana. Ha sido un gusto. El doctor Ricardo Rodríguez Silvero y el tema de hoy, economía de mercado versus intervencionismo del Estado. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios en inversiones e impuestos. Telefax 612-912, celular 0981-450-550. Más informaciones en www.rsa.com.py.